Feliz día de la independencia. Ya se fueron a dar el grito, ya están preparándose. Por eso vieron este intro, porque este día lo estamos grabando, el día de la independencia de México, el famoso grito donde todos los pueblos mexicanos, todas las ciudades mexicanas, en las explanadas se arman las kermeses, se arma la vendimia de pozole, de cuetes, de quesadillas. También esperamos a una hora determinada que salga el presidente y toque las campanas y dice ¡Viva México! Y esto que en Las últimas de este sexenio. la última de este sexenio, de este presidente. Y en fin, feliz día para aquellos que nos ven en el futuro y que pues no coincide con este día. Bienvenidos a este podcast. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que seguramente aquellos que están viendo este video pues tienen una preocupación, están muy tensos. Lo que llamamos el informe de alerta migratoria o que dicen los abogados, el registro en las listas de control migratorio. ¿Qué es? ¿Por qué aparece este tipo de registros? ¿Por qué en el aeropuerto me dijeron que tenía alerta migratoria? ¿Cómo puedo eliminarlo? Todo eso vamos a hablarlo en este podcast. Y pues les agradecemos como siempre la presencia a los mejores abogados de México, el licenciado José Luis Aguado y el licenciado Ernesto Rizo. Un abrazo, hermanos, ¿cómo están? Hola, hola, Abraham, un placer, un abrazo de vuelta, un gusto estar de nuevo contigo, con José Luis, para hablar de temas migratorios y uno de los temas más importantes en los últimos 2 años, porque representa un cambio en el Instituto Nacional de Migración positivo. Anteriormente era imposible para una persona saber si tenía alerta migratoria, salvo cuando intentaba entrar a México y allí mismo en el filtro migratorio le decían, usted tiene alerta, no lo podemos dejar pasar, o bien cuando presentaba algún trámite y este salía negado y en la negativa decía por alerta migratoria, sin que el extranjero o la extranjera supieran por qué se contaba con esa alerta migratoria. Entonces, desde hace, pues sí, ya tiene más o menos 2 años, el instituto creó un nuevo procedimiento para que las personas puedan hacer una solicitud a la oficina de inmigración para saber si tienen o no alerta. Entonces, yo creo que es bastante importante que la gente lo sepa y que hablemos de él en este podcast. Correcto. Licenciado José Luis, ¿usted qué dice acerca de la alerta migratoria? Pues para empezar, como bien lo dice Ernesto, se ha venido transformando y nuevamente, ¿no? Clasecita de Derecho Express. ¿Qué necesitamos entender? Una, que el Instituto Nacional de Migración tiene la capacidad a nivel constitucional de reservar información, porque entendemos que el tema migratorio se convierte como en de estas partes torales. No sé, tal vez ahí nos puedas comentar tú un poquito más, Abraham, Ernesto. Y, por ejemplo, el tema migratorio se convierte como en una de esas cosas que a negociación internacional se vuelve bien importante. O sea, cuántos migrantes ingresan, cuántos migrantes están aquí en México, cuántos refugiados, cuánto representa eso en dinero. Entonces, al volverse una parte fundamental que requiere incluso una ley en específico, como lo es la ley de migración, pues también tienen como actividades que les permiten reservar. Entonces, el tema de alertas migratorias es algo que se considera de seguridad nacional. Y no hay que tomar a la ligera el punto de que es algo de seguridad nacional. Estás hablando de las más altas esferas en México y por ello, de manera histórica, y lo vamos a decir así, de manera histórica, la información reservada, incluso aunque tú la peticionaras, no se podía conseguir. Entonces, hoy en día todo eso con nuevos procedimientos que ha habilitado el Instituto Nacional de Migración y que se ha popularizado precisamente los procedimientos en contra de estas alertas migratorias, pues ha venido pues poder hacer procedimientos nuevos. Muy bien. Licenciado Ernesto, cuando yo recibo
de un agente migratorio, por ejemplo, en el aeropuerto, y me dice, es que no te puedo dejar ingresar porque tienes una alerta migratoria. ¿Esto qué significa si ni siquiera he pisado México? Puede significar que efectivamente tú tienes una alerta migratoria o que estamos en un caso de homonimia, es decir, hay una persona que tiene tu mismo nombre, ¿no? Pero si a la gente migratoria le aparece tu nombre, pues no te va a dejar pasar, ¿no? En caso de que sí tengas una alerta migratoria, aunque tú no hayas pisado México, por ejemplo, yo pensaría que puede deberse a que tú tienes una alerta migratoria que no tiene origen en México y podemos hablar de dos supuestos. El primero, las alertas de Interpol. Recordemos que la Interpol es una oficina de policía de nivel internacional que genera alertas amarilla, verde, roja para el caso de personas que han cometido un delito cuya gravedad implica que a esa persona no se le deje salir del país, ¿no? Obviamente hay personas que escapan a, a la jurisdicción de un país en el que cometieron un delito, pero la alerta queda ahí. Entonces, puede ser que tú tengas una alerta de Interpol y la verdad es que en la firma, ¿no? Sin exagerar, pues hemos tenido varias de estas alertas. Nosotros no vamos a prejuzgar sobre la comisión o no de un delito porque no es materia migratoria ni nos corresponde a nosotros como abogados. Eso es a migratorios, eso es importante saberlo y aclararlo a la gente. Por eso, pues no nos vamos a asustar si aparece una alerta de Interpol, sino vamos a intentar eh, conseguir esta información. Y el segundo caso puede deberse a una deportación o a una, normalmente sí es una deportación, una expulsión, o la cancelación de una visa, o la negativa para renovar una visa. Para el caso de Canadá o Estados Unidos, sabemos que hay mucha gente que viajó a Estados Unidos, se quedó más tiempo del debido y la expulsaron, o lo mismo con Canadá, o intentó renovar su visa, presentó documentación falsa y no le renovaron la visa y también le pusieron una alerta migratoria. Entonces ocurre que México, Estados Unidos y Canadá comparten un sistema de alertas migratorias y por lo tanto, si tú cometiste una falta anteriormente en Estados Unidos, si luego intentas entrar a México, esa alerta va a aparecer, sobre todo por la unión geográfica, ¿no? De Estados Unidos, México y Canadá, ¿Y se no puede te van a quitar dejar ese tipo de pasar. alerta? Y se puede quitar, sí, hay que, pero primero habría que saber si tienes alerta o no, para lo cual, pues hacemos el trámite ante el Instituto Nacional de Migración. El quitarla va a depender de quién la puso, por qué la puso y cómo la puso. Una alerta puesta en México se puede quitar, una alerta puesta en Interpol se puede quitar, pues siempre y cuando pues tú hayas sido declarado ya inocente. Y en Estados Unidos y Canadá, como siempre digo, por ética profesional, yo diría, hay que consultar a un abogado de inmigración en Estados Unidos y Canadá para que conozca pues de estos procesos. Ok, ahora pasemos a otro tipo de alerta migratoria. Contraté un abogado y me vendió una de estas actas de nacimiento falsas, ¿no? Que yo sé, no sé, soy japonés y mi apellido Endo, ¿no? Y ahora aparece un niño nacido en Oaxaca que se llama José Endo, pero nunca fue mi hijo, nunca conocí a su mamá y pues registraron a un bebé falso o tal vez un bebé existente, pero como si yo fuera el padre. El Instituto Nacional de Migración detecta que tenemos este tipo de inconsistencia, acude, verifica que no existe y ¡pum!, te cancela tu tarjeta y te pone una alerta migratoria. En esos casos, licenciado José Luis, ¿por qué actúa así el instituto ante situaciones que no, que cometimos esos errores de contratar abogados gutierritos? Es muy sencillo de entender. Nos vamos al reglamento de la Ley de Migración, el cual estipula que el Instituto Nacional de Migración tiene la facultad de mejor proveer. Esta facultad de mejor proveer se debe de entender como algo que nada más tienen los jueces o el Ministerio Público. Son facultades realmente
pues que hay que cuidar con las uñas para saber cómo y cuándo se efectúan. Pero esta facultad de mejor proveer te lo voy a dar, por ejemplo, Abraham, y lo voy a decir en una manera textual que es algo que podría hacer un agente migratorio. No estoy diciendo que lo hagan, sino que podría hacerlo. Si, por ejemplo, yo veo que el licenciado Abraham, es una persona, no sé, morenita, y su esposa es muy morenita, y de repente me trae a un hijo de ojos verdes, con el cabello rubio y me dice que es su hijo, yo como agente migratorio, no por una cuestión rara, pero siempre obviamente puedo decir, yo dudo de esto. O que de repente, detallitos tan simples como llega alguien con un documento y dice, yo ingresé a México hace un mes. ¿Y hace cuánto nació tu bebé? No, pues hace 2. ¿Y dónde lo concebiste? O cómo le hiciste, lo mandaste por correspondencia o ese tipo de cosas. Podría parecer algo muy sencillo, pero el Instituto Nacional de Migración tiene la facultad de decir, a ver, esto que estás haciendo aquí está raro. Y como está raro, lo que vamos a hacer es llamarle directamente al registro civil o llamarle a alguien para verificar que esta información no es fidedigna. Basta con que una de las personas de toda esa cadena diga, no, no es cierto en algo, para que el instituto diga, aquí hay algo raro, cancelo todo, Ujú. pongo documentación y está facultado para hacerlo. Cuando se duda de la autenticidad de los documentos migratorios, el Instituto Nacional de Migración tiene la capacidad de negar, manda un expediente a una oficina en específico del Instituto Nacional de Migración que se encarga de levantar el registro de control migratorio que termina en una alerta migratoria, vamos a decirlo así. Entonces, sí, sí tienen la facultad, sí es muy sencillo, porque basta con que el Instituto Nacional de Migración dude de la autenticidad de los documentos aportados. Correcto. Entonces, estos casos de una oferta de empleo falsa, ¿no? Un hijo falso, un acta de nacimiento falsa, que también les han llegado a vender a gente que nació en otro país como si hubiera nacido en México y tratan de sacar hasta una INE, ¿no? No, O han y déjame obtenido decir INES. que ahí, Abraham, eso es peligrosísimo, porque las personas ahorita, Abraham, no ven a futuro ese tipo de consecuencias. Es muy sencillo. Hoy en día ya cada vez se está haciendo más popular el uso de estas maquinitas que ya son chequeo de biométricos literal. Y el día de mañana, si tú llegas y dices, nací en México y nací en donde tú quieras, Francia, Estados Unidos, Japón, China, y tú llegas y pasas un día tu pasaporte, claro, te van a dar un pasaporte, claro, vas a tener tu INE, pero ¿qué va a pasar el día que pase el pasaporte de inmigración? Te diga, a ver, compadre, ¿dónde naciste? ¿En China o en México? Y obviamente en alguno de los dos cometiste el delito. Y como estás hablando de leyes internacionales, tienen la obligación de avisarle tanto a México como a China que falsificaste documentos. Entonces, te vas a aventar un tema penal tanto en México como en tu país de origen, o ahí vas a decidir cuál es el país de origen, ¿no? A ver en dónde peor te va. Ok, ¿y cómo se quita una alerta migratoria? La, Ese es un buen punto. la única forma jurídica que por lo menos nuestra firma ha explorado los últimos años es a través de un juicio de amparo. También ese es un mito y es una idea muy recorrida que se ha prestado a muchos fraudes, a mucha pérdida de dinero, a riesgos inmensables por parte de los migrantes, porque nos han llegado muchas experiencias. O sea, lo podemos platicar porque las personas nos lo han platicado a nosotros, que le pagaron a alguien para quitar esta alerta migratoria. Eh, y no sé, o sea, yo llegué a ver casos tan increíbles como personas que habían contactado a un supuesto abogado y este abogado a alguien dentro de migración que le aseguró que había quitado la alerta y literal la constancia de que había quitado la alerta era una imagen, una captura de pantalla que le enviaban al celular en donde decía su nombre, Instituto Nacional de Migración y alerta eliminada, o sea, como si yo lo hiciera en mi computadora y se lo mando a mi cliente
Y el argumento era, ¿sabes qué? Pues es que así me lo mandó la persona de migración porque le tuvo que tomar una foto rápido porque estaba ahí en el trabajo y eso no lo pueden hacer. Pues muy absurdo, ¿no? Porque recordemos que todo acto de autoridad tiene una resolución y si te toca a ti esa resolución la vas a poder ver tú. Te la van a hacer saber por escrito, con todos los elementos que tiene que tener una resolución, todos los requisitos del acto administrativo, por ponernos técnicos. Son como 27 en la ley, por mencionar algunos nada más, ojo. Por escrito, con tu nombre concreto, específico en tiempo y forma, debe decir quién emitió el acto, debe estar firmado, se te debe notificar personal o electrónicamente, un chorro. Entonces, solo a través de un proceso de juicio de amparo, que es litigio migratorio, se puede eliminar esta alerta. Como siempre le digo yo a los clientes, es un proceso que requiere paciencia y que requiere voluntad, porque habrá que esperar que se desarrolle el juicio. Pueden demorar de 1 año hasta 2 años. No voy a entrar aquí a explicar qué es un juicio de amparo, más que decir que es la defensa de los derechos humanos. Si tú nunca te enteraste de que se te puso una alerta, no se te dio oportunidad de defenderte, entonces, pues la ley, la Constitución y el Estado mexicano te dan el derecho de defenderte. Eh, por eso te puedes ir a un juicio de amparo, que tiene etapas, que tiene tiempos, que tiene requisitos, etcétera, que evidentemente tiene que llevar un abogado que conozca de la materia. Este sí es un proceso, lo hemos dicho en otras ocasiones, que no puede hacer una persona por sí misma, en particular. No hay manera, es como intentar reparar un auto, es como intentar reparar tu baño, ¿no? Si no le sabes a la plomería, ni le metas mano. Si no le sabes a la mecánica, mejor ni le metas mano porque va a empeorar todo el asunto, ¿no? Ok, ok. Licenciado José Luis, ¿usted alguna cosa más que quiera aportar? A ver, sencillo, como lo dijo Ernesto, ya que estás metido en el problema, no hagas el hoyo más grande. Eso sí te lo recomiendo abiertamente, no hacer el hoyo más grande. Oye, que le pago a alguien para entrar y salir de México. Pues estás ingresando a México de manera irregular, presentando documentación falsa. Oye, que le pago a alguien en el instituto. A ver, después, porque, y esto es algo muy importante, o sea, no hablemos mal de quien hace bien su trabajo, ni hablemos bien de quien hace mal su trabajo. Hay personas que hacen mal su trabajo y que te dicen, quién sabe cómo le hacen, pero que durante un tiempo ya no tienes alerta. A ver, lo que realmente está pasando es que alguien está haciendo mal uso del sistema de migración. ¿Por qué? Porque tarde o temprano entendamos que va a haber una supervisión. Entonces, como bien lo explicaba Ernesto, nada que no tenga soporte no funciona. O sea, tú no puedes venir y decir, ah, tengo una residencia o tengo un documento que no tiene soporte. Entonces, sí es como muy importante no meterse en hoyos más grandes, no pagarle a alguien para que lo quite, no tener contactos, no funcionar. La única forma al día de hoy para poder eliminar una alerta migratoria es por medio de juicio de amparo, por una razón muy simple. No existe un procedimiento administrativo en la ley que te permita eliminar la alerta migratoria. Claro, El día que exista y esté en la ley, las cosas van a cambiar. Pero para eso tiene que pasar algo muy diferente o tiene que haber algún impulso del legislador o algo por el estilo para que pase. Hoy en día solo tienes que hacerlo por medio de la defensa de tus derechos o por una violación que se haya hecho. ¿Hay alertas que se pueden quitar? Sí. ¿Hay alertas que no se pueden quitar? Claro que sí. O sea, si estás hablando de una persona, por ejemplo, que cometió un ilícito, cometió un delito y que legalmente se probó que lo hizo y que el Estado mexicano tiene todo en contra de eso, pues claro, o sea, es imposible eliminarse. O sea, hay casos donde no se puede y hay casos donde sí se puede, ¿no? Muy bien, pues creo que la invitación a aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, es que aquí abajito llenen un formulario para una asesoría, acérquense a un abogado. La primera asesoría es gratis. Hablamos del análisis superficial, entender, escucharte lo que está pasando y decirte una evaluación subjetiva acerca del caso, ¿no?
El análisis completo, pues sí, ya se tendría que cobrar, que es revisar toda la documentación, entender qué pasó, ¿no? Eso ya se cobraría, pero una primera asesoría gratuita, puedes llenar el forms y tener 20 minutos para que pues te escuche uno de nuestros asesores y también que te dé una mini solución seguramente errónea al principio, pero que puede servirte para saber qué está pasando con tu situación migratoria. Y pues los invitamos como siempre a darle like, darle a seguir si les gustó. Aquellos estudiantes de derecho que seguramente nos están viendo, por favor, regálenos un like. Esto nos ayuda mucho. Aquellos extranjeros que se metieron en este video para entender qué significa la alerta migratoria, pónganos un like. Y en fin, les agradecemos a todos los que están atrás de cámaras, Pico, a los licenciados, y vamos a poner nuestras redes sociales por acá. Por favor, denle like y seguir también a nuestras redes sociales. Y sin más, vamos a despedir este podcast. Acérquense a Diam, busquen un abogado. Este tipo de casos son difíciles y no se quitan solamente dando dinero y con el abogado Gutierritos que dice que Exactamente. va a sacar las cosas facilitas. Necesitan un análisis profundo. Así que gracias y nos despedimos como siempre con el grito de guerra de Día MSC, que es 1, 2, 3. Nadie es Nadie Nadie es ilegal es en ilegal este en ilegal en este mundo. este mundo. mundo. Hasta luego, amigos.